Hoy hablaremos de un grupo de jóvenes intelectuales y artistas que tuvieron como sus mentores, orientadores e inspiradores a José Eulogio Garrido y Antenor Orrego. Comienza a formarse a partir de 1914, inicialmente se le conoce como la Bohemia de Trujillo y a partir de 1923 como Grupo Norte. Cohesionó en una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole. Construyeron un movimiento intelectual de gran trascendencia en la historia de las ideas por fuerza innovadora, creadora en el análisis de la realidad nacional y en sus expresiones estéticas de diversa índole temática. A partir de 1923 se denomina Grupo Norte, cohesionando una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole. Constituyeron un movimiento intelectual de gran trascendencia en la historia de las ideas por su fuerza innovadora y creadora, en el análisis de la realidad nacional y en el de las expresiones estéticas de diversa orientación temática. Amigos, César Vallejo fue escritor y poeta. Fue uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el país. En opinión del crítico Thomas Merton, fue el más grande poeta católico de este Dante, junto a su compañero y amigo Arturo Sandoval Bustamante, que también fue un poeta, periodista y profesor que trabajó en el diario La Industria y publicó sus poemas allí. Juan Espejo Astorrizaga fue también un poeta, narrador, periodista y educador. Fue un gran amigo de César Vallejo, de quien escribió una notable biografía de su etapa peruana, es decir, 1892 a 1923, antes de su partida a Europa. Con la invitación de Antenor Orrego, César Vallejo integra al Grupo Norte en 1915. A continuación mencionaremos a los miembros de este grupo. Antenor Orrego Espinosa destaca en el Grupo Norte como mentor, filósofo, literario y periodista. José Eulogio Garrido se convirtió junto con Antenor Orrego en los mejores asesores de la juventud intelectual. Alcides Speluzzin Vega colaboró en los diarios La Reforma y El Federal de Trujillo, dando a conocer sus poesías. César Vallejo lo describió como un poeta extraño y es toda una promesa. El grupo de jóvenes intelectuales, artistas que tienen como sus mentores, orientadores e inspiradores a Antenor Orrego y José Eulogio Garrido, comienza a formarse alrededor de 1914. Inicialmente se le conoce como el Grupo de Trujillo o Bohemia de Trujillo y a partir de 1923 como Grupo Norte. Otros miembros del Grupo Norte: Juan Sotero, Macedonio de la Torre, José Eulogio Garrido, Carlos Valderrama, Abraham Valderomar, quienes estuvieron de visita en Trujillo, Néstor Alegría y Federico Esquerrer Cedrón 1918. Ellos también compartieron la publicación del flamante periódico del Norte, el primer número de edición en febrero de 1923. Entre las orientaciones intelectuales de los miembros del Grupo Norte, en la poesía y en la narrativa tenemos a César Abraham Vallejo Mendoza. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en nuestro país. Alcides Alejandro Especulín Vega fue un poeta, educador y político peruano. Como poeta es considerado como un notable exponente del modernismo tardío. Su obra poética es breve, pero es muy bien elaborada. José Eulogio Garrido Espinosa fue un escritor, catedrático universitario y periodista peruano, además de estudioso del pasado cultural del norte del Perú. Francisco Arturo Sandoval Bustamante fue un poeta, periodista y profesor peruano. Fue amigo íntimo del poeta César Vallejo. Ejerció varios años como educador en el Colegio Nacional San Miguel de Piura, por lo que es considerado piurano por adopción. Óscar Imaña Sánchez fue un poeta peruano, integrante del Grupo Norte y amigo del poeta César Vallejo. Su poesía es de acento filosófico y expresionista. Ciro Alegría Bazán fue un escritor político y periodista peruano. Es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista. Además de estos, tenemos a Eloy Espinosa Cárdenas y Federico Esquerre. Principales obras de un miembro del Grupo Norte: César Vallejo. En el género de la poesía,
Resaltó en las obras Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España, aparta de mí este cáliz. En el género del ensayo, resaltó en las obras Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, El arte y la revolución, y en el periodismo resaltó en crónicas y artículos. La vinculación del entonces joven César Vallejo con los bohemios trujillanos entre 1915 y 1917 fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. He aquí, Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a ensanchar su horizonte literario, todavía restringido en el clasicismo y modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeras composiciones poéticas. Asimismo, lo defendieron públicamente ante el ataque y la injuria de sus adversarios literarios, lo que sin duda constituyó un gran aliciente para el poeta. La tormentosa vida política del Perú determinó la dispersión en el grupo. Desde los años de su florecimiento creativo hasta la mitad del siglo, una violencia ciega se volcó sobre la historia del país e impulsó un silencio obligatorio sobre las actividades literarias y artísticas. En 1932, en aquellas décadas, muchos de los miembros del grupo fueron perseguidos.